Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sevilla TV, bienvenidos a PTV Sevilla. Hoy es martes 8 de marzo y tenemos que celebrar el Día Internacional de la Mujer, y lo tenemos que hacer porque tenemos que pelear por esa igualdad que todavía nos está costando, que tenemos que conseguirla, y para eso pues tenemos que hablar de días como el de hoy y celebrarlos todos juntos, todos y todas, porque obviamente es una lucha que tanto hombres como mujeres tenemos que conseguir esa igualdad que se necesita para la mujer. Y hoy vamos a dedicar el programa íntegramente a ello, y nos acompaña en el día de hoy Laura Gallardo, que ya está aquí con nosotros. Es una trabajadora social de un centro de emergencia para víctimas del maltrato. Laura, muy buenas. Del Instituto Andaluz de la Mujer. Sí. Gracias por acompañarnos en un día como hoy, porque obviamente lo que decimos es una lucha que ojalá algún día no tengamos que celebrar el Día Internacional de la Mujer porque sea todo igual para todo el mundo, pero que desgraciadamente tenemos que hacer hincapié en el día de hoy. Sí. Es necesario, Laura. Es necesario porque verá, en ello estamos todas, ¿no? En esa palabra tan bonita que es la igualdad, en ello estamos y seguimos luchando. Porque no tiene que ser, por una parte tiene que ser gratificante, por otra no tanto el trabajar, porque te encuentras con casos, ¿no? Porque hay que aclarar que tú trabajas en un centro... Yo trabajo en un centro de emergencia. Efectivamente. Verás, el Instituto Andaluz de la Mujer dispone de una red de recursos, ¿vale? Y bueno, el Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género está compuesto por, digamos, 3 niveles de atención. En primer lugar están los centros de emergencia, que en concreto es donde yo me ubico, ¿vale? Pero después están lo que son las casas de acogida y los pisos tutelados. Entonces la mujer pasa por un proceso, hace pues una entrada en emergencia. Las emergencias es 365 días, claro. 24 horas... donde se da una acogida inmediata. Cuando una mujer tiene una situación de riesgo, se procede a la acogida inmediata. Muchas veces va precedido de una denuncia, porque la mujer es verdad que en muchísimas ocasiones sale en un momento de crisis y después de poner una denuncia son derivadas a nuestros centros. Y bueno, pues ya te puedes imaginar, es romper de un momento para otro con todo. Con toda tu vida, ¿no? Efectivamente. Supongo que ahí, ¿qué es lo que más hacéis hincapié, ¿no? En sentir que ellas que no se sientan solas, que les deis un poquito de cariño, sobre todo no sé, también, porque es que psicológicamente tiene que ser... Es complicado, lo que pasa es que es verdad que yo entiendo, por ejemplo, el primer paso que son las emergencias, hay que dar a la mujer esa seguridad que va pidiendo, ¿no? Porque sale huyendo de una situación muy difícil. Es quizás la situación más crítica, ¿no? Sí, ahí donde la recibís vosotros, efectivamente, ¿no? Porque vienen muchas veces con lo opuesto. Han salido corriendo de sus casas o incluso con sus niños y es tremendo. Entonces, en ese primer momento, aparte de, por supuesto, el trabajo técnico de valorar la situación, de ver, estudiar cada caso de forma individual, pero sí que es verdad que necesitan ese sentimiento de seguridad, ¿no? Totalmente. Les cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho tener que romper con todo, ¿no? Hombre, es complicado, pero yo muchas veces digo que vienen de vivir situaciones tan extremas que realmente se les refuerza en el sentido de que ellas son capaces, pueden hacerlo. Ese es el mensaje que hay que dar. Que se tiene que hacer. Efectivamente. Y que están esos teléfonos también de ayuda para que recurran a ellos. El Instituto Andaluz de la Mujer tiene el teléfono de información y atención gratuito, que es las 24 horas al día, el 900-200-999. ¿Qué diferencias hay o cómo es el proceso? Te explico. Primero ingresan en las emergencias, normalmente cada mujer ingresa en las emergencias de su provincia, y una vez que está valorado el caso se prepara a la familia para un traslado que implica una salida fuera de la provincia, para garantizar esa situación de seguridad que la mujer nos demanda. El tema es que la familia se traslada, ahora llegan a la casa de acogida, es otro paso intermedio. Allí, hay, por supuesto, en todos los centros se ofrece una atención integral. Se va a trabajar con ella a nivel social, a nivel jurídico y también a nivel psicológico, que es fundamental.
el tema de trabajar la dependencia, el reforzar, el empoderar a las mujeres, ¿no? Para que después... Claro, porque está el tema de obviamente la seguridad, que es lo principal, lo más importante. La seguridad, de todos somos centros de protección, entonces tenemos que garantizarla en la medida de lo posible. Pero claro, también está en la recuperación de la persona, por supuesto. Es ese segundo paso. Ese segundo paso, porque además ten en cuenta que ellas llegan a un sitio que es nuevo para ellas, entonces hay que instalar, como decimos nosotros a las familias, bueno, pues facilitarle pues el acceso a un médico, gestionar, bueno, pues desde una atención primaria en salud, escolarizar a los menores, bueno, y después hacer un trabajo bueno, pues de activación para el tema del mercado laboral, ¿no? El activarlas, el fomentar la búsqueda activa de empleo, que vayan recuperando esas cositas que han ido perdiendo en este tiempo que han estado sometidas a esta situación de violencia. Ahí las administraciones y los servicios sociales trabajáis ya contrarreloj. A tope. No, yo creo que nos damos abasto, por desgracia. Por desgracia. Porque es verdad que bueno, estamos en una situación complicada, pero bueno, sí que es verdad que intentamos trabajar el tema de la inclusión en el mercado laboral. El Instituto Andaluz de la Mujer hizo un convenio con una empresa de formación privada, Adams en concreto, y le oferta a las mujeres que están acogidas en los centros cursos de formación, es decir, se van tocando pues todo lo que podemos de cara a eso, a capacitar a las mujeres para que den el salto a la vida independiente. Ahí el Instituto de la Mujer, digamos que bueno, tiene que organizarse en muchas ramas, ¿no? Porque no solamente es lo que tú dices, no solamente es aquellas personas o aquellas mujeres que tienen que buscar un trabajo, una nueva vida, sino también otras que necesitan una formación para poder tener, porque claro, muchas son amas de casa que bueno, pues se han dedicado a sus hijos porque la vida... O han estado sometidas y no les han permitido el acceder a un mercado laboral. Y no han podido acceder a eso, a un mercado laboral, y ahora tienen que acceder de nuevas, tienen que pues, ponerse al día rápidamente, entonces claro, necesitan esa primera formación. Eso. El tema psicológico es fundamental, el trabajar con ella, el autoestima, el que ellas se sientan capaces, porque ten en cuenta que ellas han estado muchas veces sometidas, muy limitadas, han tenido un control por parte de sus parejas, entonces no les han permitido desarrollar ciertos aspectos de su vida, como el administrar pues una casa o incluso el salir a comprar. Son cosas tan básicas que a ellas en un momento dado les puede costar, y también es fundamental el trabajar eso, la dependencia, la pareja, porque eso también está ahí, es algo que hay que trabajar. No, totalmente, porque psicológicamente son los casos, pese a que bueno, pues ha habido ese maltrato, también está el hecho de que ha sido tu pareja o que es tu pareja. El padre de tus hijos, claro. Son situaciones muy complejas y por eso es prioritario y fundamental el trabajo psicológico con las mujeres y con los menores, que también desde la casa de acogida se trabaja a nivel psicológico con los menores. Y Laura, en las casas de acogida, ¿cómo protegéis a la víctima? Porque obviamente también tienen otros familiares que ellos quieren saber de ellos, que quieren tener conversaciones con ellos, con la padres, familia, claro, el contacto con la familia es totalmente libre, es decir, siempre y cuando sea alguien de apoyo de tu entorno que te refuerza y te apoya en esos momentos, es fundamental, es que es bueno que mantenga. Muchas veces cuando las mujeres ingresan me preguntan que si pueden usar el móvil, por supuesto que puedo usar el móvil, aquello no es ni están limitados tus derechos ni tus libertades, pero sí que es verdad que tienen que tener cuidado y ser muy conscientes de con quién mantienen esos contactos, porque muchas veces puede desembocar en una localización, ¿no? Que eso es lo que se quiere evitar. Eso es lo que se quiere evitar, efectivamente. Claro, porque ahí, supongo que habrá también determinado grado, ¿no? Por decirlo, es tan desagradable hablar de estas cosas. Sí, de verdad, es increíble que tengamos que, en pleno año que esto vivimos, no acaba, 2022, por desgracia, sí. Tengamos que hablar de eso y me resulta hasta desagradable poder tener que hablarlo, pero creo que también que dándole esa... bueno, pues imagen de que hay alguien que te pueda ayudar, yo creo que también es importante. Es importante que sepa que estamos ahí, bueno, que en cualquier momento están los centros provinciales, los centros municipales, hay una serie de centros y de servicios que están enfocados para atenderla, para informarla, orientarla y, bueno, acompañarlas en este proceso, ¿no? de recuperación. Claro, al hilo de lo que te iba a preguntar, también va, en función de cada caso, también va a una casa tutelada o se le aparta. Bueno,
¿O cómo va? El proceso es lineal, es decir... Eso debe decir que no hay diferentes grados de importancia, ellas ¿no? Urgencia, ¿no? Ellas entran en emergencia y cuando se valora el traslado pasan a casa de acogida. Y luego están los pisos tutelados, que una vez que salen de casa de acogida, digamos que es un paso puente entre lo que es estar en un centro de protección y la vida independiente y autónoma, ¿no? Y en ese sentido, aquellas personas que quieran quedarse a lo mejor en casa de sus padres, ¿se le aconseja o cómo claro, se le...? las mujeres, verán, no todas las mujeres que acceden a unas emergencias pasan a una casa de acogida, muchas tienen pues una alternativa, un apoyo familiar. En esos casos pues se les informa de los servicios a los que pueden acudir, se les derivan a los centros municipales o centros provinciales para que tengan un seguimiento y puedan tener un referente, ¿no? En caso de surgir cualquier otro problema o cualquier... Y bueno, siempre se les da el mensaje de que siempre pueden volver a pedir ayuda, es decir, porque el simple hecho de que una mujer haya accedido a un centro de emergencia y se marche con sus padres porque quiere intentar estar con su familia, no le impide que si en un momento dado vuelve a tener otra situación en la que su vida corre peligro, que tienen una situación de riesgo, puedan volver a pedir ayuda. ¿El sentimiento de sentirse culpable es una de las cosas que más tenéis que hacer hincapié de que no es así, de que están equivocadas? Efectivamente, eso es algo que por desgracia bueno, pues se repite bastante porque es verdad que se sienten culpables, ¿no? Al fin y al cabo se sienten responsables, ¿no?, de no haber podido pues bueno, pues resolver esta situación de crisis, ¿no? O muchas veces incluso es que si yo no me hubiese puesto ese vestido, entonces es algo que también hay que trabajar. Es que son cosas ya no solamente de violencia de género, sino también hablaba con compañeras en el día de hoy, compañeras de mi redacción, y bueno, es algo que ellas no se sienten libres, ¿no? Hay muchísimas situaciones en las que, por desgracia, la mujer, ¿por qué no puede ir la mujer a las 2 de la mañana andando por la calle sin tener ningún tipo de miedo? Todas esas cuestiones van coartando la libertad de las mujeres, ¿no? Totalmente, en ese sentido. Totalmente. La verdad es que sí, que vivimos con miedo, vivimos con miedo, por desgracia, y es duro decirlo, pero... Y bueno, es algo que yo creo que para eso está este día, ¿no? Para reivindicar el que podamos, bueno, pues ser libres y vivir con tranquilidad, sin miedo a eso, a lo que tú dices, ¿no? Ahí a las 2 de la mañana tener que llamar a alguna amiga o a alguien para que alguien esté pendiente de nosotras, ¿no? ¿Cómo tratáis en el centro los casos de recaída de aquellas mujeres que, bueno, pues han decidido volver por sus hijos, por el miedo, por millones de cuestiones? La historia de, bueno, pues las recaídas, como tú lo dices, las vueltas, eso forma parte de la violencia. Los que trabajamos violencia sabemos que es algo habitual, que muchas veces pues se da una oportunidad a la pareja, se creen las promesas de cambio o se espera... Y nosotros, por eso es muy importante que las mujeres se vayan con el mensaje de que aunque ellas vuelvan, incluso vuelvan con sus parejas, sepan que pueden volver a vivir. Tienen las puertas abiertas, ¿no? Sí. Eso es fundamental. Y yo soy de la teoría de que creo que algo se llevan, con lo cual esperamos que estén atentas y puedan salir antes. Sí, pero creo que en el caso de que lo tengan que necesitar, sí que es cierto que creo que tienen un poder de decisión quizás un poquito más rápido que a lo mejor no esperar tanto como han ido esperando para acudir la primera vez, ¿no? Efectivamente, por eso. Porque ya, es que también creo que en parte hay muchas personas que desconocen el buen trato que se les puede dar en los centros de acogida, en las casas miedo, tuteladas. Lo desconocido Entonces, da mucho miedo. Creo que eso es una de las cuestiones a lo mejor que dices, bueno, ¿qué hago yo con mi vida si no tengo nada? ¿Y dónde voy a ir yo ahora? El tema de los recursos también es importante. En ese sentido, ustedes le brindáis todo tipo de recursos que puedan Efectivamente, ya te digo, se cubren las necesidades básicas de las mujeres. Y bueno, y se trabaja con ellas de cara a eso, a recuperarlas, a que puedan tener una vida autónoma y totalmente independiente. Oye, Laura, y vosotros como digo yo que también os coméis determinados casos, ¿cómo hacéis para que nos afecten? Porque al final somos personas y al final tratamos con personas, los sentimientos, nos cuentan cosas, nos cuentan sus historias, sus vivencias, veis a los pequeños, que son cuestiones muy duras en esta vida. La verdad es que cuando hay
Verás, yo es lo que digo, la mochila siempre te la llevas, ¿no? Y además te quedas, bueno, pensando, y a lo mejor llegas a tu casa y te acuerdas de algo que has estado hablando con una señora, y bueno, yo creo que también es fundamental el cuidarnos nosotras para poderlas cuidar a ellas. Es fundamental. ¿Y cómo se hace eso? Eso es complicado. Hay veces que se consigue y otras que no. Pero es fundamental, es fundamental. Totalmente, porque además, claro, es que es inevitable que te tenga que afectar ese tipo de cosas. ¿Y con los pequeños cómo se trata? Pues también... los pequeños, realmente el tema es que ellos hay veces que lo viven muy bien, han salido, y además muchas madres nos lo dicen, desde que está aquí está mucho más tranquilo, o ha dejado de hacerse pipí en la cama, porque muchos niños pues viven con situaciones los pelos de punta ahora mismo. Entonces ellos es verdad que tienen una capacidad de adaptación magnífica. Después, ya te digo, hay una psicóloga infantil que se dedica a atenderlos a ellos, porque ellos también son víctimas de esa violencia. Después se hacen, hay un programa socioeducativo, hay monitoras que hacen en las casas de acogida y en los centros de emergencia, además de un refuerzo escolar, hacen con ellos talleres, celebran hoy el Día de la Mujer, celebran el Día de Andalucía. Entonces, sobre todo, ellos lo viven bien, Es verdad que al principio hay muchos que les cuesta, pero bueno, también es normal, pero se adaptan muy rápido. Como decimos, Laura, es muy duro, muy duro hablar de estos temas, pero evidentemente tenemos que comentarlo, darle esa visibilidad para erradicarlos, porque se trata de eso, se trata de denunciar, se trata de sonrojar a aquellos que lo hacen, se trata de, obviamente, impartir justicia en ese sentido. Hoy esta mañana hemos estado en esa manifestación que han convocado los sindicatos, tanto UGT como comisiones obreras, han convocado esa convocatoria, pues obviamente manifestación, concentración, para ayudar a dar esa visibilidad y esa igualdad que se necesitan desde el punto de vista de las mujeres, esa igualdad que todos tenemos que luchar, y nuestra compañera María Jaén ha estado en esa manifestación de esta mañana. Dos comisiones obreras y UGT Sevilla se manifiestan hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por seguir luchando por una igualdad salarial, porque las mujeres se sigan teniendo en cuenta, y por la violencia machista, que todavía tenemos que seguir lamentando pérdidas de mujeres a día de hoy. Muchas ganas de salir a la calle, porque los problemas de las mujeres siguen siendo los mismos, incluso se van empeorando y se van agravando. La brecha salarial, y evidentemente no hay que olvidar nunca la violencia de género, que en estos días, con la guerra de Ucrania, las mujeres afganas estamos muy sensibilizadas, y son las dos reivindicaciones más importantes: la mayor discriminación, la violencia, y el dinero, la discriminación laboral. Y hemos sido la que hemos levantado este país, y hoy es más importante que nunca que seamos visibles en las calles de Sevilla y de toda España. Porque la desigualdad sigue estando en la sociedad cada día, en cada puesto de trabajo. Pocas son las mujeres que no han experimentado una discriminación por el simple hecho de ser mujer, desde que no te contraten, desde preguntas en las entrevistas de trabajo y desde penalizaciones por tareas de corresponsabilidad con tus hijos o con tus familiares dependientes. Es un día muy importante para la mujer después de todas las cosas que están pasando y siguen pasando y no se hace nada. Entonces es un llamamiento contra el machismo, la violencia, y que la mujer tiene los mismos derechos que los hombres en todos los niveles. Entonces por eso vemos la necesidad de que todo el mundo se informe, aunque ya se sepa, pero parece que se olvida. Nada más que añadir, aportar quizás sí lo de la brecha salarial, que aún sigue existiendo, por desgracia. Que la mujer sigue tan discriminada y siente la desigualdad inmensamente todavía. Es un orgullo que a partir del 2018, que fue un boom en el que la sociedad lo vio, que se ha pragmatizado toda la sociedad, pero tenemos que continuar reivindicando. Pues las mujeres sufren cada día de forma cotidiana discriminaciones en todos los ámbitos de su vida, y por eso todos los días debieran ser 8 de marzo, pero hoy es un día para acompañarlas. Ellas son las protagonistas y nosotros somos sus aliados y acompañantes.
Y es que los problemas de la mujer, por desgracia, no solamente siguen siendo los mismos, sino que además poco a poco incluso se van agravando, y eso es lo realmente preocupante, Laura, que esos problemas siguen existiendo, pero que aumentan, y sobre todo con determinadas cuestiones también, como el tema de la brecha salarial, que es muy importante, y todo lo relacionado a esa discriminación laboral, que también es muy importante, y que de ahí viene lo otro, ¿no? Que más o menos va relacionado, ¿no? En ese sentido. Al fin y al cabo es eso, es limitar los derechos y limitar las libertades. Laura, desde tu perspectiva, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo pienso que es un problema también de concienciación, de educación, y de que en las escuelas ya es hora de que haya una asignatura, sobre todo para los más pequeños, para ir educando en ese sentido. Yo creo que pasa por ahí, una de las reformas educativas tiene que ser eso, el concienciar desde la base, desde lo más pequeñito. Sí, la educación es importantísima, no solamente en la escuela, también lo tienen que ver en casa, porque la escuela, bueno, sí pasan gran parte del día, pero después se van a casa, y es muy importante... Sí, pero si desde la escuela denunciamos que eso está mal, que eso que están viendo en su casa, y decirlo claramente, si vosotros estáis viendo que estos comportamientos se dan en casa, no están bien, hay que corregirlos. Lo importante es que los pequeños siempre también sirven un poquito para hacer concienciar a los mayores. Sí, ¿no? Muchas veces son más listos que los mayores, pero es verdad que es importante que en todos los ámbitos de la vida del niño se eduque eso en igualdad. Totalmente. Bueno, para ir acabando también, desde el Ministerio de Igualdad se va a proponer también una reforma importante, una estrategia histórica que nunca se había dado, con una inyección económica bastante importante. Hace falta este tipo de cosas, ¿no? Hombre, todo lo que se pueda aportar, bienvenido sea, porque realmente es lo que nos van a ayudar, después los recursos nos van a ayudar a poder resolver esta lacra. Desde vosotros, desde el Instituto de la Mujer, ¿se tiene un perfil de maltratador? ¿Hay un perfil de maltratador? Yo creo que no lo hay. Verá, no podemos tampoco, ni se pueden encasillar las víctimas, ni hay un perfil de una víctima concreto, ni tampoco de maltratador. Claro, que no se puede decir ni de clase, ni de condición, absolutamente. Yo a lo largo de mi carrera pues me he encontrado de todo, desde mujeres con carrera ejerciendo su profesión y mujeres sin estudios, que no sabían leer ni escribir, y ya te digo, yo creo que no hay ni un perfil concreto ni de víctima ni de agresor. Pero también hay casos de éxito, ¿no? Eso sí los hay, ¿no? Por supuesto, y es lo que a nosotros nos gratifica y nos da fuerza, ¿eh? Nos da mucha alegría cuando al cabo de los años han salido de nuestra red de centros y nos llaman, nos felicitan las Navidades, eso es maravilloso, y nos dicen que están muy bien, que están con sus hijos o con su familia o están viviendo independientes. Hace poco hemos tenido el caso de una señora, además de avanzada edad, que ha conseguido, y ella está viviendo independiente, tiene a los hijos en el extranjero, y ella cada día nos mandaba un WhatsApp dándonos los buenos días, y increíble. La verdad. ¿Y qué se siente a nivel profesional y a nivel personal cuando pasa eso? A nivel profesional te sientes, pues muy bien, igual que a nivel personal. Ten en cuenta también en los centros convivimos diariamente con las mujeres, entonces... pues se llegan a crear vínculos, es verdad que muy estrechos. ¿Reconforta o lo ponéis como ejemplo a esas mujeres que llegan y que no tienen esperanza ninguna? ¿Se les comentan los casos de éxito? ¿Se les comentan cómo se ha...? Claro, se les explica que otras lo han hecho y que ellas también son capaces. Si otra lo ha hecho, ella también lo puede hacer. Y eso es fundamental. Hay que reforzarlas continuamente, porque es verdad que estamos hablando de mujeres que vienen con una autoestima muy baja. Y de algún caso que, sin nombrar obviamente, pero algún caso que especialmente te haya llamado la atención, de que creías que no iba a salir y al final ha salido. Hay casos muy complicados. Verá, es verdad que yo veo más la parte de emergencia, que es una estancia más provisional, pero bueno, realmente tengo casos cerca que conozco por las compañeras de la casa de acogida, que a lo mejor se hace un trabajo más a largo plazo con esas mujeres, y mujeres que tú dices, bueno, a lo mejor una mujer inmigrante cargada de hijos
con niños con discapacidad y han conseguido salir adelante, independizarse, están viviendo independientes y bueno, y luchando, porque realmente fácil no es, pero bueno, para eso estamos nosotros, para ayudarlas en ese proceso y en ese camino. Y una pregunta, Laura, supongo que no te terminas de sorprender con los casos que te llegan, ¿no? Que cuando ves algo dices, no puede ser que esto sea peor que lo anteriormente vivido. Por desgracia, yo, mira, llevo 20 años trabajando en esto. Que casos ha habido muchos, ¿no? Que casos ha habido muchos, pero es verdad que cada día tú dices, Dios mío, te encuentras con situaciones muy límite muchas veces. Laura, ¿y se incrementan, se estabilizan o cómo va el índice de llegada y de aviso? Estamos teniendo, yo te hablo de las emergencias, por ejemplo, en el caso en tu caso. Una media de 180 o 200 casos al año. Eso se lleva produciendo, que son muchísimas mujeres que pasan por aquí, por Sevilla, ¿no? Son muchísimas. Entonces, bueno, en el resto de provincias las compañeras igual. Claro, estamos hablando de aquí de Sevilla. Claro, estamos hablando de aquí de Sevilla. Que las cifras ya... hay que tener en cuenta que el IAN, bueno, pues el Instituto Andaluz de la Mujer dispone de recursos en todas las provincias, con lo cual hay que multiplicar y son muchísimas mujeres, muchísimos menores que pasan por nuestros centros y, bueno, por desgracia, esto no cesa, es lo preocupante. No sé, desde tu punto de vista, leyes más duras todavía, no sé, es que claro, es que estamos hablando que la sociedad está concienciando cada vez más, pero es que esto no se elimina, Laura, es que no termina de remitir, ¿eh? Es complicado porque... Muy difícil. Verás, influyen muchos factores, bueno, lo que hemos estado hablando antes de las vueltas, son cuestiones que yo creo que a nivel de toda la sociedad, a nivel jurídico, a nivel a todos los niveles hay que reforzarlo todo más. Laura, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la labor que haces, por tu profesión, porque ayudas a muchísimas personas que lo necesitan. Y nosotros, pues bueno, desde aquí, desde Sevilla TV, aportamos lo que podemos y este granito de arena creo que también sirve y es importante que se dé esta visualización para estos trabajos que trabajáis, lo veníamos diciendo anteriormente fuera de cámara, que trabajáis en la sombra, pero que es importante ese trabajo. Así que muchísimas gracias. A vosotros también. Gracias, Laura. Bueno, y nosotros nos vamos a marchar a publicidad con un vídeo del Instituto Andaluz de la Mujer, Andalucía es Mujer, que vamos a ver. Andalucía es Carmen, ella cuida de nuestros mayores. Andalucía es María, ella nos trae los productos de su huerta. Andalucía es Silvia y Lola, ellas son jóvenes diseñadoras. Andalucía es Mujer, juntas hacemos historia. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Junta de Andalucía. Ya estamos de vuelta, seguimos hablando de este tema que nos ocupa en el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer, y nos acompaña ahora otro invitado, un abogado, socio fundador del bufete Giraldillo, Fernando Longoria, que nos acompaña en el día de hoy para tratar también ese tema que tenemos que erradicar. Fernando, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que es el tema de la violencia de género. Pues sí, la verdad que es un tema controvertido, un tema complicado. A día de hoy, pues la evidencia está en los juzgados, el número de denuncias, número de sentencias diarias, colapso de los juzgados de violencia sobre la mujer. Y bueno, este día es muy importante y creo que todos somos conscientes de que hay que celebrarlo, todos y todas, y creo que es un día histórico, ¿no? Porque es que muchos y muchas no sabemos el origen de este día, y el origen de este día dice, porque hay varias teorías, uno data de 1853 y otro de 1909 aproximadamente, en el que dicen que como consecuencia de una posible huelga de una serie de mujeres en Estados Unidos, le metieron fuego a la empresa que era textil y el color que trabajaban ellas era violeta. Como consecuencia de eso, hoy en día es el color violeta que representa a estas mujeres que fueron asesinadas. Esa es muchas de las teorías. Pero como vemos, estamos hablando de más de un siglo. Totalmente. No es actual, estamos hablando de hace mucho tiempo. ¿Y qué importancia tiene este tipo de reivindicaciones? Hombre, es una importancia para este día, como su propio nombre indica, Día Internacional de la Mujer, a nivel internacional, ¿no? Hace poco leí yo una resolución, un informe de la ONU, que todavía a día de hoy, es del
del 2018 venía diciendo que todavía a día de hoy 18 países del mundo todavía no tenían, o sea, el hombre tenía derecho a hacer que su propia mujer no trabajara. 18 países del mundo. Recuerdo que decía 39 países que todavía no tenían los mismos derechos hereditarios el hombre que la mujer, por el simple hecho de ser mujer. 39 países, ¿eh? Y 49 países decían que no existían políticas de violencia de género. Es decir, que a nivel internacional hay mucho que avanzar, ¿no? Es tremendo. Es que claro, es que si a nivel internacional seguimos viendo este tipo de casos, a nivel particular ayuda poco, porque si no hay sentencias y no hay sobre todo una jurisprudencia a nivel internacional, te quedas un poco, no sé si que tiene más fuerza o pierde fuerza a nivel particular dentro de cada país, ¿no? En ese sentido. Hombre, aquí en España desde luego se ha ido avanzando. Es verdad que es una materia difícil, son temas que es difícil llevar, por ejemplo, al Tribunal Supremo, ¿no? Que es el que crea jurisprudencia. Entonces son temas que normalmente se suelen quedar en primera instancia o en segunda instancia, ¿no? Entonces es complicado. Hay algunas recientes, pero es complicado que en esos temas se genere jurisprudencia, no hay poca todavía. Y desde el punto de vista jurídico, desde una posible revisión y cambio de la legislatura, no sé si es necesaria o desde tu punto de vista tienen que cambiar determinadas cosas, porque estamos viendo que el número de denuncias no baja, no remite, o se iguala en determinados meses o incluso se incrementa, ¿no? Con las fechas. Sí, totalmente, quitando la excepción de la pandemia, que hubo una bajada, otra vez a día de hoy ha vuelto a subir, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la opinión de que todo es mejorable, la ley, cualquier cosa, ¿no? Desde luego la primera cosa que habría que mejorar en los juzgados es la tardanza de la justicia. Yo tengo procedimientos propios que se han producido agresiones a clientas mías víctimas de violencia de género en 2017, estamos a 2022 y todavía no se ha celebrado el juicio. Eso es intolerable, eso hay que cambiarlo. Por poner un ejemplo, claro. Otra cosa que habría que cambiar a colación de esto es que, por ejemplo, tenemos 4 juzgados de violencia sobre la mujer, 4 para toda Sevilla. Entonces es algo... Al final se produce lo que se produce, el colapso. Se producen colapsos, se producen inseguridades, se producen que una víctima de violencia de género, después de tener el miedo, después de no saber a qué se enfrenta, de poca información, ponga la denuncia por violencia de género y se tenga que esperar 4 años. 3, 4, 5, depende. Ante eso es un periodo de tiempo que es una materia que necesita rapidez y agilidad en lo burocrático, porque estamos viendo que desgraciadamente hay que actuar rápido y sucede todo lo contrario. Totalmente. En general porque al final la víctima tiene que recurrir por temas de papeleo, por temas de casa, por temas... Llámalo X. Al final tiene que tener un contacto que sí que se quiere evitar, pero que se tiene un contacto por cualquier... Y si hay niños de por medio ya ni te cuento. Entonces hay que ser más ágiles desde el punto de vista de las leyes para dar cabida a todos estos casos y que no se produzcan finales que desgraciadamente pues se ven, que desgraciadamente se dan en ese sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la realidad jurídica nos está enseñando y no sé a qué estamos esperando para invertir en justicia, que es lo que hace falta, sobre todo para agilizar, ¿no? Entonces nos encontramos procedimientos que tardan muchísimo y que ocurren, llaman mucho la atención, un alto porcentaje. De hecho, es normal en las guardias de violencia sobre la mujer que la jueza advierta ya a las propias víctimas de la tardanza y que incluso le adviertan, oiga, si este hombre sale de aquí con una orden de alejamiento, no vaya a volver, porque entonces es un delito. Y claro, pasan tanto tiempo sin una sentencia que hay veces que la propia víctima incluso vuelve con el presunto agresor antes de recaer la sentencia. Se produce otro delito. Claro. Se genera un bucle por esta tardanza. Totalmente, claro. En ese sentido, pues hay que agilizarlo. Fernando, ¿cómo es el perfil de las mujeres víctimas de violencia de género que llegan a tu bufete? Si me lo preguntáis a mí particularmente, yo tengo el perfil desde que la mujer denuncia... O ¿cómo es la situación? Desde que la mujer... Yo las personas que conozco de víctimas de violencia de género es desde el momento que interponen la denuncia, que es cuando intervenimos los letrados, ¿no? Sí. Como letrados, abogados ejercientes, ¿no? Entonces, mi perfil que yo me encuentro en los juzgados es un perfil medio-bajo, por supuesto en todos los ámbitos, de arriba a abajo, no tiene nada que ver con las clases, pero la realidad es que en guardias y en oficios la mayoría es de un perfil medio-bajo, y es así, es un perfil medio-bajo que también es alto, pero es una minoría, ¿no? Entonces se da de arriba abajo, por supuesto. Las que entran de forma particular, es decir, abonando honorarios
que no optan, porque el turno de oficio, como sabemos todos, para víctimas de violencia de género, da igual los ingresos, es gratuito. Sí. Entonces, si tú optas como víctima por acudir a un despacho privado abonando los honorarios, es un perfil medio alto, claro. Ese tipo de clientas, víctimas de violencia, son un perfil medio alto. Fernando, porque tú en tu bufete eres especialista en esta materia, ¿no? Sí, nosotros en el bufete somos un despacho de abogados multidisciplinar y varios especialistas en varias materias, y yo entre ellas soy de violencia de género. Claro. ¿Qué es lo que te lleva a tratar este tema y convertirte, no solamente a tratarlo, sino convertirte en especialista? Hombre, yo me hice especialista en 2016 aproximadamente, y no hace mucho, ¿sí? Y bueno, veía que era una materia jurídicamente bonita, y la verdad que estaba en auge, ¿no? Eran normativas nuevas, de nueva creación, por así decirlo. Me parecía muy interesante, y digo, oye, si es otra forma de ayudar, el turno de oficio está muy bien, los despachos de abogados están muy especializados en general y saben tratar. Es verdad que no somos psicólogos. A veces tenéis que actuar de eso también. A veces tenemos que actuar, pero yo siempre, por ejemplo, los centros de información a la mujer, los puntos de información a la mujer, que son gratuitos para todos y todas, para las víctimas de violencia, hay psicólogas especialistas en esta materia totalmente gratuitos. Entonces, es bueno conocerlo. También hay letrados, ¿no? Pero que no acuden a juicio. A juicio, para que acuda un letrado, tiene que ser particular o del turno de oficio. Ahí en el turno de oficio, desgraciadamente, os encontraréis situaciones tremendas, ¿no? No, en el turno de oficio, al igual que en materias particulares, lo mismo, situaciones de todo tipo, ¿no? Situaciones desde amenazas, injurias leves, es decir, insultos entre parejas, apuñalamientos, de todo tipo de delitos en el seno de claro, porque otra situación crítica supongo que se vivirá cuando el maltratador el supuesto maltratador le llega esa denuncia, ¿no? Ahí es un momento también muy crítico, ¿no? Es un momento en el que en la minoría de ocasiones hay ocasiones en las que el maltratador reconoce los hechos. Se ve de allí con una sentencia condenatoria. Como digo, la mínima es la minoría, ¿no? Sí que ocurre que muchas veces, la gran mayoría, pues ellos, los presuntos agresores, en su cabeza consideran que moralmente han actuado bien, porque un insulto entre pareja considera a lo mejor, o una amenaza, ellos consideran que no tiene que tener esa represalia de estar detenido en la comisaría o estar en el juzgado 12 horas. Ellos consideran que no es así, su cabeza, pero claro, penalmente puede ser relevante, ¿no? Entonces ellos se encuentran en una situación de no aceptación, no lo entienden, ¿no? Entonces son dos versiones siempre contradictorias cuando se celebra un juicio. Uno cuenta una película y ella cuenta otra, ¿no? Entonces la jueza o el juez tiene que decidir, ¿no? Claro, porque estamos hablando de que un insulto puede ser detonante de muchas cosas, con lo cual hay que tratarlo con la debida importancia que tiene. Totalmente, los insultos entre parejas y exparejas están tipificados como injurias leves, por tanto, tiene relevancia penal, ¿no? Normalmente suele quedar penas de multa o trabajo en beneficio de la comunidad. No va a ir uno a prisión solo por unos insultos entre parejas, pero desde luego el paso por comisaría y por el juzgado y con un juicio lo va a pasar, ¿eh? Y Fernando, hay determinados mecanismos, por ejemplo nosotros tenemos en pantalla, como pueden ver, aquí debajo el 016 es el teléfono donde cualquier víctima puede llamar y ahí pues van a recibir la ayuda que necesitan, porque obviamente es un tema muy importante donde estamos hablando de que cualquier mínima causa puede ser el detonante de algo muy importante y hay que estar prevenido ante esto y ante cualquier duda y ante sobre todo cualquier insulto, cualquier caso de acoso, cualquier indicio. Lo importante es llamar a alguien que te ayuda y en el 016 pues lo pueden encontrar. Sí, en el 016, como decían en los CIN, los Centros de Información a la Mujer, las propias comisarías, ¿no? Están especializadas en la materia y desde luego que sepan que no se sientan solas. Desde luego hay un equipo totalmente especializado en esta materia, policías locales, nacionales, abogados, psicólogos, psicólogas, de todo tipo, para intentar que no estén solas las víctimas. Sí que me encuentro yo desde el punto de vista del letrado, ¿no? De la letrada, que una vez que entran en los juzgados hay total desconocimiento de todas las partes intervinientes, policía, todas. Somos los letrados, jueces e intervinientes del juzgado los que conocemos esa nueva vía. Sí. Entonces, llegan allí y muchas veces no saben que eso que denuncia tiene tanta relevancia penal como para que pueda entrar en prisión. Cuando se le explica a la víctima, muchas se quedan asombradas. No, yo es que no quiero que entre en prisión. No, es que esto va, si sale condenado, va a conllevar una entrada en prisión. Entonces yo no quiero eso, dicen muchas.
Entonces, claro, hay que explicarles las consecuencias. Yo, por supuesto, les animo a denunciar. Oye, es que esto es lo que te ha ocurrido, la ley lo castiga con prisión, por algo será. ¿Te has encontrado con muchos casos de esos, de que le has explicado la situación sí, jurídica a la que van a pasar y dicen, no, yo no quiero? Yo me gusta poner porcentajes entre el 35 y 40%, diría yo, aquí muy en alto, Sevilla, muy alto. Muy alto. Por ese motivo en concreto, porque pretenden, no sé qué se le imaginan, o la falta de información que tienen, que creen que allí simplemente le van a dar un tirón de oreja, o que simplemente van a estar detenidos un día y salen a la calle. La realidad que no es esa, claro. Que luego van a un juicio y pueden ser privados de su libertad. Es el problema. Eso desde un punto de vista jurídico. Pero es que por otro lado nos encontramos también situaciones en las que, por ejemplo, en lesiones han recibido una paliza ellas, ¿no? La víctima, y claro, ella defendiéndose, pues también le ha causado pequeñas erosiones en la piel. Pero claro, ya son lesiones, que un médico forense considera que también hay lesiones. Entonces, cuando se le explica, oiga, si usted sigue, el Ministerio Fiscal no solo va contra él, por supuesto, contra usted también. Entonces, claro, se ponen las manos en la cabeza, contra mí también. Yo me he defendido, sí. El juez dirá, pero en un principio usted va a tener un escrito contra usted pidiéndole pena de prisión. Esa es la justicia, ¿no? Que la presunción de inocencia que existe, que claro, es complicado, ¿eh? Yo creo que tiene que ser muy difícil, sobre todo en vuestro caso, explicarle a una víctima de violencia de género que por defenderse también puede ir la justicia en contra de ella, ¿no? Eso asimilarlo tiene que ser realmente difícil. La cabeza humana de una víctima no está preparada para entender eso. No, lógico. Ni la mía. Yo ahora mismo me lo dice y digo, pero bueno, ¿cómo puede ser si ha sido en defensa propia? Pero claro, eso lo tiene que decidir un juez. Exactamente. Entonces yo siempre defiendo, oiga, establecer una legítima defensa reforzada para este tipo de casos en violencia de género. Porque claro, ¿eso cómo se cambia? Eso jurídicamente, ¿cómo se puede cambiar? Hay que cambiar el Código Penal, por supuesto. Entonces, claro, eso es lo que hablábamos antes. Tiene que llegar un caso al Supremo, que el Supremo lo estime conveniente y que haya ya jurisprudencia para después poder aplicarlo en otros casos, porque estamos hablando también, bueno, yo no voy a decir que los jueces son corporativistas en ese sentido, que puedo pensar, no lo voy a decir, pero claro está que el cambio tan radical, un juez también es persona y dice, bueno, yo no sé si hasta qué punto puedo yo tomar la decisión contraria cuando todo el mundo va por este camino, ¿no? En ese sentido, en cuanto a las leyes, ¿no? Hombre, el juez, como siempre digo, el juez está para aplicar la ley. Él no decide subjetivamente, se supone que decide objetivamente. Entonces, claro, si sí, claro, pero que volvemos a lo mismo, que es muy complicado. Esto es un tema muy enrevesado, que al final tendríamos que hablar de muchísimas cosas y muchas cuestiones jurídicas, horas y horas. Pero para que puedan entenderlo nuestros espectadores, tiene que llegar un caso al Supremo y a partir de ahí cambiar, ¿no? Exactamente. Esa es la única materia en concreto, o un cambio de legislación voluntaria sin que llegue al Supremo. Sí, claro, bueno, pues el gobierno se apruebe una propuesta de ley, se ascienda a ley, en fin, ese tipo de cambios burocráticos. Esto, porque claro, lo que es la realidad, y me pasa en mi despacho, que nosotros atendemos a víctimas, es que salen de allí, en este caso que te digo en concreto, con un escrito del fiscal pidiéndole la misma prisión, más o menos, que a él. Pero claro, ella dice que se está defendiendo, y seguramente se esté defendiendo, claro, por supuesto, pero hasta dentro de 2 años no va a saber si queda absuelta o sale con una pena de prisión. Estamos hablando de antes de la pandemia, me has dicho que han remitido, en la pandemia remitieron los casos o denuncias de violencia de género. Sí, en la pandemia, claro, entiendo que como consecuencia de la pandemia, aquí he traído los datos, y por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial pues dijo que bajó un 10%, ¿no?, en 2020 en relación al 2019. Es curioso. Sí, que creía que era a la inversa, que se habían visto, yo pensaba, o no sé si había leído que se había aumentado, no sé si... Lo que estamos hablando son de denuncias interpuestas, claro. Al no poder salir de su casa, entiendo que será complicado interponerlas, ¿no? Y, por ejemplo, aquí también tengo la estadística que ya subió un 5% el 2021, ¿no?, del Consejo General del Poder Judicial. Lo mismo. Desde luego están al alza, ¿no?, ahora nuevamente. ¿Hay alguna explicación, o ya te pido opinión, no desde el punto de vista profesional, porque obviamente eso es muy complicado, casi difícil de decir por qué pasa, por qué suceden, pero que vuelvan a haber casos cuando creo yo que estamos en un punto en que la sociedad está más concienciada que nunca para cambiarlo, para erradicarlo, que vemos aquí, estamos viendo a miles de personas en la calle, no solamente en Sevilla, sino en el resto de Andalucía, en España, y que esos casos sigan habiendo y que se aumenten los casos, que se aumenten las denuncias. Es que es un poco contradictorio, ¿no? Cuando piensas que más concienciada está la sociedad,
resulta que hay más denuncias. No sé, ¿qué explicación puede tener? La verdad que yo creo que es una explicación, como decía antes la compañera, de educación, porque es que otra, no, y sí que es verdad que también pienso, más sensibilización que tiene el ser humano hoy con los asesinatos, y todavía siguen ocurriendo. O sea, que es que el ser humano, al fin y al cabo, por mucho que tenga esa educación, hay alguno que siempre hace la excepción, ¿no? Sí que es verdad que son altísimas las estadísticas. Totalmente. Son altísimas. Entonces yo creo que a lo mejor la próxima generación podría bajarlas, no lo sé, con la educación desde pequeño. Sí. Claro, esperemos que sí. Fernando, ¿tenéis casos de que la víctima ha interpuesto la denuncia y que por miedo, por sometimiento, la ha retirado? Y sobre todo, ¿cómo se detecta eso? Si tenéis algún medio para detectarlo. Nosotros lo detectamos por la experiencia de cuando nos está mintiendo a través de los gestos faciales, ¿no? Pero claro, si nosotros le preguntamos y dice que no tenemos medios suficientes para intentar que siga, porque si ella no quiere, es complicado. Ahí es una situación difícil, ¿no? Claro, es difícil. Hay otras que es verdad. Claro, porque no sé hasta qué punto puede también ayudar la policía, la ley en ese sentido. Claro, es que si una persona dice que no, el saber que es por miedo, eso es muy complicado, es muy difícil. Incluso ocurría que decían que no, ya habiendo interpuesto el procedimiento, llegado a la fecha de juicio, y se negaban a declarar. Y claro, a lo mejor solamente existía esa declaración contra él y por supuesto salía suelto, porque se negaban a declarar. Hubo un cambio en 2020, como bien decías, de la jurisprudencia, que ya obligaba a la víctima a declarar, pero claro, para evitar, es una resolución muy justa, muy bien explicada, donde venía diciendo, oiga, usted ha iniciado un procedimiento penal y estamos hablando de que esto vale mucho dinero, para evitar eso que decías, ¿no? El miedo, intentar sucumbir ante el agresor, ¿no? Entonces se le obligaba a la víctima a declarar, pero claro, nos encontramos ahora con que si la víctima sigue negándose a declarar, ¿qué pasa? ¿Que le abren un procedimiento de desobediencia? Entonces, claro, es un poco contradictorio. Sí, totalmente. En vuestro bufete también tratáis temas de impagos de la manutención, temas de impagos de alimentación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de asuntos lo tratamos en el bufete, pero la verdad que en la mayoría de ocasiones se suelen dar a gente con pocos recursos, el impago de pensiones, que también las hay, por supuesto, con más recursos. Entonces, claro, el problema que nos encontramos en el impago de pensiones es que son personas que bien o están en paro o trabajan en B, y no tenemos forma de demostrarlo. Por lo que, claro, como el delito de impago de alimentos exige el dolo, el querer hacerlo, pues claro, si no tienen dinero, salen todos a suelto. Y ahora una cuestión bastante espinosa, el tema de los niños. El tema de los niños es también muy complicado, ¿no? En cierto modo se utiliza como arma arrojadiza incluso para seguir atacando a la víctima desde un punto de vista psicológico en muchos casos, ¿no? Totalmente, sobre todo cuando hay dinero y se niegan a pagar pensiones de alimentos, eso ya el Supremo ha dicho claramente que es violencia de género económica, ¿no? Porque claro, es la forma de atacarla a ella, no tengo otro medio, pues no le doy dinero, que al final afecta a ella directamente el no poder comprar ropa a su hijo, no poder alimentar a su hijo y tener que tirar de sus ingresos, ¿no? Entonces, por supuesto, eso es un problema que tenemos también. Y en cuanto a los niños, ¿qué medidas hay o qué protección puede, en el momento que denuncian, qué protección pueden tener o no existe todavía? Normalmente casi de forma automática se suelen ir con las víctimas, con las presuntas víctimas, entonces eso por ahí lo tienen protegido, ¿no? Pero claro, no hay, para que le den la pensión de alimento tienen que tener una sentencia, es complicado, ¿no? Y salir de los cargos públicos, ¿no? ¿Al día o al mes tenéis cuantificado los casos que llegan? Aproximadamente nos entra uno al mes. Uno al mes. De forma privada, uno al mes. Y de oficio a los letrados de guardia nos está entrando al año unos 7, 8. O sea, que es una estadística alta, ¿eh? Es alta, es que volvemos a lo mismo. Tenemos yo es que lo hablaba antes con la compañera, con Laura Gallardo, que es trabajadora social del IAM, y creo que una de las cuestiones más importantes es la educación, poner en la base los cimientos necesarios para que no se produzca esa mentalidad, ¿no? Porque al final es una cuestión de mentalidad, es que evidentemente tenemos que cambiarlo, que sí, que es cierto que en casa tienen que ver ese comportamiento, pero yo creo que poco a poco, si vamos concienciando a los niños y a las niñas del mañana, poco a poco iremos haciendo un poquito de esa gotita que termina convirtiéndose en esta lasmita, en esta lactita. Entonces creo que ahí es donde es la base de todo, ¿no? Totalmente. Esa, ¿no? La educación. Totalmente. Yo creo que también otra base aparte de eso, es mi teoría, ¿no? Es eliminar la palabra reinserción, aunque sea discutible, pero lo que no puede ocurrir es que una persona que agrede con sentencia firme, condenatoria, 4 veces a su pareja esté en la calle.
por la reinserción. Pero volvemos a lo mismo, claro, pero es que estamos hablando en un cambio de la ley que no se produce. Es que al final todo vuelve a lo mismo, ¿no? Eso no se va a producir, yo creo que no lo viviremos. Yo entiendo que obviamente tiene que existir la presunción de inocencia, porque supuesto, todos nos tienes que amparar eso, y tiene también que existir la reinserción, pero claro, hay diferentes niveles y hay diferentes casos, ¿no? En ese sentido, lo que tú estabas hablando, totalmente. Una persona que agrede 4 veces a su pareja, oye, pues mire usted, a lo mejor poca reinserción puede tener, ¿no? Habría que cambiar el sistema jurídico en ese sentido, ¿no? Claro, habría que mirarlo caso por caso, desde luego, ¿eh? No se puede hablar para todos, claro, ni para todas. Es que claro, la justicia no puede ser tampoco para todos, porque como hay tantos casos específicos... Se legisla en previsión de, y luego surge lo que surge, cada caso es un... Y Fernando, casos que se han dado con éxito, que tú has visto cómo ha sido víctima de esa violencia de género y ha podido salir, recuperar su vida, ha podido dejar atrás todo y gracias a Dios pues tiene una vida nueva. ¿Eso se producen? Hombre, se producen, minoría, pero se producen, porque desde luego superan un asunto a través del juzgado de violencia de género es muy complicado. Yo, por ejemplo, recuerdo un asunto de los peores que yo llevé, porque claro, nosotros jurídicamente estamos acostumbrados a leerlo, a los informes, a las fotos, pero claro, el ver a la víctima, el ver a la víctima en tu despacho con 7 puñaladas, viendo las cicatrices, pues desde luego eso impacta, claro, porque nosotros no estamos acostumbrados. Ya los juzgados, como todo, hay tanta aglomeración que parece que un poco pierde la sensibilidad, ¿no? Porque ya hay tanta que ya la minoría parece que es una tontería, ¿no? Cuando no lo es, ¿no? Entonces, pero si al final se trabaja y se sigue adelante, si es necesario echarse una nueva pareja o no, por supuesto que se supera, como todo en la vida, ¿eh? Muerto de un padre, de una madre, todo en la vida. Ahí os tenéis que hacer de otra piel, ¿no? El ver eso, claro, porque estamos hablando de que somos personas normales, que eso existe, que se dan situaciones bastante trágicas a lo largo de la vida en determinados ámbitos, pero muchas veces a nosotros no nos toca o no nos llega o no estamos acostumbrados a eso, y verlo in situ tiene que ser... Te deja de piedra, ¿no? Hombre, es realmente alucinante porque no estamos acostumbrados. Yo recuerdo un amigo mío policía que cuando vio el primer cadáver dijo, Dios mío, me puse las manos en la cabeza. Ya cuando lleva 17 no se asombra, ¿no? Entonces nosotros que no estamos acostumbrados a verlo en directo, pues claro, nos asombramos muchísimo, ¿no? Y más 7 puñaladas con las cicatrices, pues eso es impresionante, ¿no? En tu carrera, desde el 2016 ahora, habrá cambiado mucho, ¿no? Habrá cambiado mucho la percepción de todo, o hombre, que te impacte o que te sorprenda. Desde luego te vas sensibilizando muchísimo más, cada vez más, y por supuesto el año que viene más y así sucesivamente, claro. No queda otra, ¿no? No queda otra. No queda otra. Cada uno con su materia tiene que hacerlo, por supuesto, ¿no? Y más viendo que todavía a día de hoy hay pequeñas injusticias desde el punto de vista judicial que todavía siguen existiendo, ¿no? Y Fernando, ¿tú te has visto obligado a lo mejor, o ha sido un caso tan claro, comentando lo que anteriormente estábamos hablando, de que tú ves que hay una violencia de género palpable, latente, y que la víctima quiere abandonar el caso, no quiere retirar o quiere retirar la denuncia? ¿Te has visto obligado a decirle o a aconsejarle, oye, mira, creo que por tu bien tienes que hacer esto? Por supuesto, me he visto obligado. Recuerdo una señora mayor que acudió porque se habían agredido, ¿no? Supuestamente él y ella presentaba lesiones y él un arañazo, 2, 3, no lo recuerdo. Y claro, la fiscal me decía antes que si no retiraba la denuncia, ella se iba de allí pudiendo entrar en prisión si sale condenada. Entonces, claro, ¿qué le aconsejas a tu clienta? Sigue adelante, pero el riesgo es este, o mira, intenta la próxima vez cubrirte, no saca las uñas y no intenta que no tenga lesiones. Entonces, claro, por bien de mi clienta, no me queda otra que decirle que para evitar un ingreso en prisión de ella, o un riesgo por lo menos, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso eso que me has comentado anteriormente, de que bueno, hay personas que llegan que creen que bueno, va a ser un simple tirón de oreja, y yo creo que ahí radica la importancia de todo esto, es que no se dan cuenta de la gravedad del asunto. Hay muchas personas que no se dan cuenta, muchas víctimas que no se dan cuenta de lo grave que es, que no solamente es un insulto, que no solamente es un golpe, que no es solamente un maltrato psicológico, que eso vaya más, que no va a erradicarse, que eso no se va a eliminar, que eso es una consecuencia de todo lo que va a venir, y no son conscientes de ello. Creo que es lo triste de todo eso. Totalmente, no son absolutamente para nada conscientes de las consecuencias de eso, pero no lo son ellos y muchas veces no lo son
como he dicho antes, personas ajenas que trabajan en violencia de género sí. al sector abogacía, juzgados, jueces y eso. Entonces, no son conscientes. Por ejemplo, preguntaba yo en algunos a asesores jurídicos, que muchos no son letrados de acudir al juzgado, claro, le decían, denuncia. Pero claro, la consecuencia era que esa denuncia o conllevaba una denuncia recíproca, con lo que hemos hablado antes, o conllevaba un archivo, porque para ella a lo mejor es violencia de género, por supuesto, pero no tiene relevancia penal. Sí. Y vamos a tener a la víctima un día entero en el juzgado para nada. Eso hay que tener una visión jurídica. Esto es una ciencia jurídica. Entonces hay que conocer la materia, y no solo la materia, todos sabemos leer castellano, sabemos que tiene pena de prisión, tal. ¿Cómo se interpretan los juzgados de la provincia que sea? Eso es lo importante. Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Fernando Longoria, del bufete Giraldillo, que ha estado hoy acompañándonos para darnos un poquito también esa luz a todas las cuestiones jurídicas que si nos escapan y que son tan importantes en este tipo de cuestiones. Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar deseándole una feliz tarde. Mañana estaremos aquí y durante todo este mes pues estaremos muy pendientes y trataremos muchos temas relacionados con la mujer, porque no solamente es el 8 de marzo, sino que todo el mes va destinado a la mujer. Así que pasen una feliz tarde y mañana nos vemos aquí en Sevilla TV. Hasta luego.